Hola, ¿qué tal? Bienvenidos otro día más aquí a Desconocidos del Arte. En esta ocasión, como os dije en el último vídeo, voy a hablaros de esa segunda parte, de esa segunda ponencia que estuve ayer en la Casa de Iberoamérica y que era sobre las murallas de Cádiz, que en este caso nos las está dando estas dos ponencias el arquitecto José Ignacio Fernández Pujol. Y en esta ocasión nos habló de otras 4 murallas que quedaban para terminar de cerrar en lo que es la forma de sartén que siempre se suele decir que tiene la ciudad de Cádiz. Y son esos otros 4 sectores amurallados de los que os voy a hablar a continuación para cerrar pues eso, ¿no? esas murallas y ese sistema de defensa que tenía la ciudad de Cádiz y que a día de hoy pues guarda algunos de estos elementos de estas murallas todavía en la actualidad, ¿no? De la primera muralla que nos hablaron ayer fue de la muralla de la Alameda. Es la muralla que, tal como las conocemos nosotros actualmente, sería del siglo XVIII. Es una muralla nuevamente de fortificación, está regularizada al acantilado y la muralla de la Alameda, digamos que abarca toda la zona que va desde el baluarte de San Francisco a el baluarte de la Candelaria, ¿no? Toda esa zona, si conocéis la ciudad de Cádiz, bordeando ese paseo de la propia Alameda, es la muralla de la que primeramente nos habló ayer nuestro arquitecto, ¿no? El estado de conservación de esta muralla, pues lo de siempre, hay ciertas zonas que tienen grietas, suciedad, vegetación. La sillería de piedra ostionera, que es con la que se realiza la muralla, pues hay algunos sillares que sí que están en buena conservación, pero hay otras zonas, como decimos siempre, que también por los efectos del mar, pues oye, se han deteriorado y estamos ahí pendientes de a ver cómo podemos hacer entre todos, buscar soluciones para que este patrimonio histórico de Cádiz, que no está a lo mejor en su mejor estado, cómo podemos hacer entre todos, buscar esas estrategias, ¿no? de cómo podemos solucionarlo entre todos, ¿no? En el año 1928 habrá un arquitecto, un ingeniero militar nuevamente, que es Juan Talavera, que se encargará de remodelar esta zona y pondrá un estilo más regionalista, ¿no? Un estilo más sevillano, que se puede decir, ¿no? Y es el que se encargará pues eso, de remodelar esta zona de la Alameda, dándole otro aspecto y otro aire bastante interesante. A finales del siglo XIX hay un cambio arquitectónico en el patrimonio histórico y empiezan a darse edificios inmensos y modernos alrededor de la zona, ¿no? Es lo que se llama que ese patrimonio histórico está acosado, ¿no? Por decirlo de alguna manera, es lo que nos dice nuestro arquitecto Fernández Pujol, ¿no? Y ya en el año 1912 habrá una especie de patrimonio ruinoso, ¿no? Hay un temporal bastante fuerte como el que estamos casi sufriendo estos días ahora aquí en la zona de Cádiz y en toda España. Bueno, pues ese temporal se encargará de derribar y de destrozar partes de estas murallas y bueno, pues aunque hay unas zonas que han sido reparadas, hay otras que todavía continúan en peor estado de conservación, ¿no? También se nos habla del baluarte de la Candelaria, que es una zona realmente preciosa dentro de esta zona de la muralla de la Alameda, ¿no? Esa zona del baluarte, si la conocéis, parece, como nos decía el propio arquitecto, ¿no? Un barco en el mar, ¿no? de la maravilla, ¿no? de esa arquitectura, de ese baluarte precioso, mirando, pues eso es a nuestro mar y es fascinante, ¿no? Habrá un proyecto también de Ignacio de Salas en el 1726 y ya posteriormente, en los años, ya en el siglo XX, en 1990, otros 2 arquitectos muy importantes, como son Antonio Ortiz y Antonio Cruz, hacen una pérgola, ¿no? que vaya por toda esa zona del baluarte, ¿no? que es realmente preciosa, ¿no? A día de hoy este baluarte ya no tiene función defensiva, como os digo, se ha rehabilitado con pérgolas y casamatas que le dan un aire al interior del baluarte bastante interesante, y la fachada decimonónica pues es mucho más amable, ¿no? en este conjunto arquitectónico, ¿no? La siguiente muralla de la que nos va a hablar a continuación nuestro arquitecto es la muralla del Parque, que está frente a la zona de Santa Bárbara. Esta muralla del Parque tiene diferentes baluartes y cuarteles, como son el baluarte de la Bomba, que es la zona de la universidad, los cuarteles de la Bomba, que es lo que se denominó en la época de Carlos III, y el baluarte del Bonete, ¿no? El frente de Santa Bárbara se realizó con mampostería y es bastante interesante de que le echéis un vistazo. Por agilizar un poco y no enrollarme, porque si no se me va un vídeo bastante largo y quiero daros, como os digo siempre, ideas generales, nos habló de la muralla de la Caleta, que está en la zona del castillo de Santa Catalina, ¿no? Es una muralla cerca, que se puede decir, ¿no? Una muralla que separa ambos castillos, el de Santa Catalina con el de San Sebastián, ¿no? Estos 2 castillos están también entrando al mar y también que es un escenario fascinante, ¿no?
El frente de la caleta lo conocemos amurallado y también pues esta zona se ha visto un poco, este patrimonio histórico acosado, como nos dice nuestro arquitecto Fernández Pujol, porque hay elementos como un aparcamiento cerca del castillo de Santa Catalina, pues que a lo mejor le quitan un poco a ese patrimonio esa vistosidad o esa... pues eso, esa gracia que podría tener con estos elementos un poco ya pues eso, más modernos, que efectivamente son prácticos a día de hoy, pero que le quitan un poco ese espíritu pues eso, más histórico o más antiguo a toda la zona, ¿no? Pero bueno, en el año 1598 el arquitecto Cristóbal de Rojas fue el creador de este castillo de Santa Catalina. El patio interior ha sido restaurado y está en buen estado, pero hombre, siempre se puede mejorar, ¿no?, lo que es el tema del mantenimiento de todas estas zonas, ¿no? Hay otros elementos en muy mal estado, hay algunas de estas garitas que incluso han desaparecido, por lo mismo, ¿no? El rompeolas, ¿no? El mar, pues en muchas ocasiones hace que estos elementos arquitectónicos, si no están en buen estado de conservación, se acaben derribando, ¿no? La puerta de la caleta sí que ha sido restaurada y destaca también en la zona de la puerta de la caleta el baluarte del Orejón y el baluarte de los Mártires, ¿no? Habrá un nuevo faro al final de esta encrucijada, de este camino, que es del 1913, ya que el del 1766 desapareció, ¿no? Y bueno, del baluarte de los Mártires comentaros un poquito que hace esquina con el Campo del Sur. Es un edificio amarillo, si todos conocéis la zona y vais paseando, con una fachada decimonónica muy clásico y muy bonito. Y es también un elemento a destacar porque empieza a unir esta muralla con la siguiente muralla y última, que sería la muralla del Campo del Sur o del Vendaval. Ya entramos en la zona del Campo del Sur y esta zona de las murallas ya sí que vemos que ha sufrido un gran deterioro con todos los años, ¿no? Ha habido una restitución puntual de algunos sillares y bueno, en un grabado de la época de Carlos IV se puede ver ese frente del Vendaval, ¿no? Los bloques de hormigón se usaron en el año 1950 como elementos de contención, la muralla, como os digo, es de sillares, una imposta ya que se ve deteriorada en algunas fotografías o grabados que nos muestra el arquitecto Fernández Pujol del siglo XIX, ya se ve como en el siglo XIX ya esa fachada, esa muralla está dañada, ¿no? Entonces imaginaros 2 siglos después, pues como el mantenimiento de esta muralla y el estado de esta muralla, ¿no? De esta zona destaca el baluarte de San Nicolás y el baluarte del Matadero y, como os digo, es un patrimonio histórico deformado y transformado, ¿no? Se intentando solucionar de alguna manera. Ha habido derrumbes en varias ocasiones, un socavón que se reparó a principios del siglo XX, ¿no? Y todo eso pues ha contribuido a que el estado de conservación, en este caso de esta muralla del Vendaval o del Campo del Sur, pues no sea realmente el deseado, ¿no?, por muchos. Pero bueno, en principio y en definitiva, estas eran las murallas con las que cierra esta ponencia el arquitecto José Ignacio Fernández Pujol. De verdad que a mí me ha parecido una ponencia muy interesante, muy enriquecedora para todos los que nos gusta el tema de las murallas, y simplemente pues eso, os quería hacer un pequeño resumen de todas estas ponencias de estos 2 días, de estas charlas que me parecen realmente muy interesantes, y bueno, resumiroslas aquí era daros, como os digo siempre, pequeñas pinceladas. Os invito a que busquéis información sobre nuestro arquitecto José Ignacio Fernández Pujol, que estoy segura que podéis, si queréis profundizar más en el tema, buscar más información sobre él. Y nada más, que como os digo siempre, nos vemos muy pronto con otro vídeo y gracias por estar ahí. ¡Chao!